Buenos días y regresamos para seguir hablando ¿de qué? De agua. Vamos a hablar de agua, pero ya revisamos los conceptos básicos y vamos ahora a hablar de qué porción de nuestro cuerpo es agua. Ustedes saben perfectamente bien que somos más agua que otra cosa. Nosotros, el cuerpo nuestro, tiene una mayor cantidad de agua que de todas las demás sustancias juntas, unidas. Esto me recuerda algo de bioética, pero bueno, no vamos a hablar ahora de bioética, vamos a hablar de esto. La cantidad o la proporción de nuestro cuerpo que es agua varía con la edad y varía también con el sexo y varía con otras situaciones que vamos a hablar de ellas bueno, ahora mismo en este programa, no vamos a dejarlo para después. En recién nacidos, el agua representa el 70% del cuerpo, casi todo es agua. El resto de los elementos que forman un recién nacido es el 30% nada más. En el primer año de vida, la proporción va modificándose y llega a ser el 65% de agua y el 35% de otra sustancia, independientemente del sexo. Y a partir de esta edad, es decir, de un año de vida, las mujeres tienen una proporción un poquitico mayor de agua que los hombres. Entre un año de edad y 39 años, los masculinos tienen un 60% de su cuerpo que es agua, o sea, 60% agua, 40% todo lo demás. Y las féminas es mitad y mitad, 50% agua, 50% todo lo demás. Entre 40 y 60 años la proporción es de 55% en hombres y de 50% en mujeres. Las mujeres se mantienen 50%, los hombres tienen un poquito menos. Y después de los 60 años, ambos sexos tienen una tendencia a tener entre un 55 y un 60% cada uno. Eso no es problema ninguno. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque hay una diferencia entre personas de sexo masculino y personas de sexo femenino. ¿Por qué varía la concentración, o sea, la proporción de agua en el cuerpo de acuerdo con la edad? Fundamentalmente por la cantidad de grasa corporal. ¿Por qué? El tejido graso prácticamente no tiene agua, prácticamente nada más que grasa. Y entonces las mujeres por lo general tienen más grasa que los hombres. No siempre es así, pero las mujeres por lo general tienen más grasa que los hombres, sobre todo porque tienen depósitos de grasa condicionados por las variantes hormonales, los patrones hormonales, que los hombres generalmente no tienen. Y esto hace que tengan siempre un poco más de grasa que los hombres, aunque hay mujeres que practican mucho ejercicio y tienen muy poca grasa corporal y su proporción de agua tiende a equipararse a una proporción de agua de las personas de sexo masculino. Y hay otras personas de sexo masculino que simplemente no hacen ningún ejercicio, son grasas y entonces su proporción de agua es menor. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también que estas personas más obesas, como tienen menos agua, con pérdidas de agua menores, tienden a deshidratarse. O sea, les es más fácil deshidratarse a las personas con menor proporción de agua que a las personas con mayor proporción de agua. No es lo mismo perder un litro de agua a una persona que pesa 70 kilos y que tiene una posición del 65% de agua que perder un litro de agua a una persona que pesa 70 kilos y tiene una proporción del 50% de agua. Calculen para que vean que no es lo mismo. Por tanto, mientras más grasa corporal tenga una persona, es más fácil que se deshidrate. La deshidratación va a ser más intensa, aunque pierda la misma cantidad de agua, porque tiene menos agua. Desde luego, esto es relativo, esto depende de cada persona, pero estamos hablando en general. Las células del tejido graso, vean en esta imagen, los adipocitos, prácticamente no tienen agua. Es una bola de grasa contenida un poquito de citoplasma así, el núcleo que ha sido desplazado por la grasa hacia uno de los extremos. Son depósitos de grasa, los adipocitos. Y mientras más adipocitos usted tenga, pues más grasa tiene, y mientras más grasa tenga, menos agua o menos proporción de agua tiene su cuerpo. La proporción de agua no es la misma en los diferentes órganos y tejidos. Tenemos órganos y tejidos que necesitan mayor cantidad de agua. ¿Cuál es el que más agua tiene? A ver, ¿cuál es el tejido que tiene mayor proporción de agua? No, no es. Son los ojos. Ajá. Bueno, si te dijo los ojos está bien, ¿no? Pero dijo cualquier otro. Pues no, son los ojos que tienen entre un 90 y un 95% de agua. Los ojos son agua, con unas membranitas que las separan. ¿Por qué? Porque por esa agua, por ese líquido, porque ese líquido tiene algunos solutos, pero básicamente tiene una gran cantidad de agua, es que va a pasar la luz para llegar hasta la retina. Y por eso los ojos son los órganos que mayor proporción de agua tienen en el organismo. Después, bueno, sí, ahora sí, ¿eh? Después la sangre. La sangre tiene entre un 80 y un 90% de agua. De lo que está circulando por sus arterias, por sus venas, entre un 80 y un 90% es agua. Lo demás son células y solutos.
pero esas células tienen una concentración de agua también dentro, ¿eh? Por tanto, aunque sean células, tienen agua. Y esa agua también cuenta. Después vienen los pulmones. Los pulmones, el 80% están formados por agua. El 80% de los pulmones es agua. ¿Por qué? Porque tienen las secreciones, porque tienen las células, porque tienen el espacio intersticial muy importante para el intercambio de gases, y todo esto es agua, es líquido. Líquido con solutos. Cuando yo digo agua me estoy refiriendo al agua pura que está contenida en los líquidos. No al líquido, el soluto existe también y para eso está el agua, para disolver los solutos. Si no, no hablaríamos nunca de osmolaridad, y hablamos de osmolaridad. El cerebro contiene entre un 75 y un 85% de agua. Es variable, puede tener más agua que los pulmones o puede tener menos agua que los pulmones, depende de determinadas circunstancias. El corazón, el hígado, los riñones contienen entre un 75 y un 80% de agua. No, fíjense que los riñones, nosotros pensamos, los riñones tienen mucha agua, sí, tienen mucha agua, pero no llegan a tener la misma cantidad de agua, la misma proporción de agua que otros tejidos. Y sí tienen la misma que tienen el hígado y el corazón. El corazón es muscular y el hígado es una gran fábrica, la inmensa fábrica del organismo. Los músculos, 75% de ellos es agua. Lo demás fibra muscular, etc., pero la fibra muscular está formada por células llenas de agua. La piel, entre un 70 y un 75% es agua. Y la piel es el 10% del peso corporal. El órgano más grande que tenemos nosotros es la piel. Porque la piel es un órgano, funciona como un órgano, tiene funciones bien definidas, tiene acciones que ella hace que son propias de ella, además participa en la defensa del organismo, y etcétera, 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 etcétera. Y entre un 70 y un 75% de la piel es agua, y la piel representa el 10% del peso en el organismo. Los huesos. Bueno, los huesos tienen apenas un 22% de agua. Los huesos son calcio, son sustancias duras, son proteínas, y entonces tienen un 22% de agua. Pero los huesos representan el 14% del peso corporal. Por tanto, aunque tienen poca agua, ahí es donde está la parte más sólida nuestra, y ahí es donde menos agua tenemos, y por lo que el porcentaje de agua en el organismo no llega a ser más del 65%. Sí, es mucho más si nosotros consideramos músculos, etc. Pero cuando ya metemos los huesos y metemos el tejido graso, pues entonces ya no es igual, baja la proporción de agua. Los huesos tienen apenas un 22% de agua y son el 14% del peso corporal, no lo olviden. Y el tejido graso apenas tiene el 10% de agua. 90% del tejido graso es grasa y 10% es agua. Y el tejido graso en los hombres generalmente es un 15% del peso corporal y en las mujeres un 25% del peso corporal. Aunque, como ya les decía, depende de las modificaciones individuales. Hay personas que tienen un 30% de grasa en el cuerpo, que son personas obesas, un 35%. Hay personas que tienen muy poca grasa porque son muy magros, ¿no? Pero esto son variaciones individuales. En general estamos hablando, los hombres tienen un 15% de grasa y las mujeres tienen el 15% del peso corporal y las mujeres un 25% del peso corporal. Y esto hace que la proporción de agua sea mayor en hombres que en mujeres. Todo depende también de la necesidad de agua de cada tejido. Cada órgano está compuesto por la cantidad de agua que necesita, no más y no menos. El tejido graso y el óseo no necesitan mucha agua, pues no tienen mucha agua. El ojo, para su función, necesita mucho líquido para que pase la luz y entonces necesita agua. La sangre, para poder fluir, pues necesita también mucho líquido y tiene que fluir. Por eso la sangre es el segundo órgano que más agua contiene, más proporción de agua contiene en relación con su peso. El agua del cuerpo se distribuye en 3 espacios. El espacio plasmático, que es el líquido contenido dentro de los vasos sanguíneos y el corazón. El espacio intersticial, que es el espacio que baña todas las células de nuestro organismo, que está en el intersticio, es decir, entre las células, que es muy importante, y el líquido intracelular. Son los 3 grandes espacios. Pero para forma práctica, como hay una comunicación grande entre el líquido plasmático y el líquido intersticial, bueno, pues se habla entonces de compartimiento. Hay un compartimiento fuera de la célula y un compartimiento dentro de la célula también. Hay 3 espacios. Hablamos de espacio, ya verán que es diferente el espacio que el compartimiento, sobre todo para las deshidrataciones, pero también el líquido fuera de la célula se considera un compartimiento extracelular y dentro de la célula es el líquido intracelular.
¿Cuál es la cantidad de agua dentro de ellos? Bueno, pues eso varía también, vamos a hablar. ¿Y cuál es la concentración del líquido contenido en cada uno de ellos? También es diferente porque depende de sus funciones, de su historia, etc. Aclaremos otro aspecto también. Los espacios intravascular e intersticial están muy relacionados, porque la membrana de los capilares, además de ser permeable, tiene poros. Y la membrana de la célula es semipermeable y hace resistencia, además tiene alguna serie de sustancias de estructura de membrana que contribuyen a mantener diferente la composición del líquido fuera que dentro de la célula, que no lo tiene la membrana del capilar. Por eso el líquido intersticial y el líquido intravascular a la larga o a la corta se van a mezclar tanto que, excepto las sustancias que no pasan, por ejemplo las proteínas, de un lado a otro, las demás van a ser bastante equivalentes. El espacio dentro de la célula va a mantener una composición que es la composición, como ya dijimos en el primer programa de este ciclo, la misma composición aproximadamente que la que tenía el mar primitivo de donde surgió la primera célula.